Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de Química General 2, sección A, del día 16 de octubre de 2023. Espero que estén bien y sus familias. Vamos a continuar, ¿verdad?, en lo que estábamos viendo, lo que era la segunda ley de la termodinámica. Y ahí se acuerdan que ya les envié lo que va a entrar en el examen del día miércoles, en el examen corto. Entonces, por favor, ahí se preparan, chicos. Entonces vamos a continuar y nos quedamos viendo o nos toca ver los cambios de entropía a los alrededores. Ahí nos toca ver. Entonces vamos a seguir, jóvenes. Yo digo que esta semana o tal vez el lunes, a más tardar el lunes, vamos a concluir el curso. Vamos a hacer algunos ejercicios para poder practicar para el examen, jóvenes. Lo que más necesitan ustedes son problemas, pero por favor, en los problemas necesito que participen, pues, porque yo no voy a estar haciendo los problemas, son ustedes los que tienen que hacerlos. A ver, léame, Don Nelly, por favor. Cambios de entropía en los alrededores. A continuación veremos cómo se calcula delta S alrededor cuando se lleva a cabo un proceso exotérmico en el sistema. El calor transferido a los alrededores aumenta el movimiento de las moléculas de los alrededores. Como consecuencia hay un incremento en la cantidad de microestados y aumenta la entropía de los alrededores. En el caso contrario, un proceso endotérmico sobre el sistema absorbe el calor de los alrededores y por tanto reduce la entropía de estos, porque disminuyen los movimientos moleculares. Para los procesos a presión constante, el cambio de calor es igual al cambio de entalpía del sistema, delta H. Por ello, el cambio de entropía de los alrededores, delta S al red, es proporcional a delta H cis. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que aquí estamos viendo cómo afecta a los alrededores? Cuando la reacción es exotérmica, ¿qué va a hacer? Va a generar calor hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Un movimiento mayor de los alrededores. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a aumentar la entropía. En cambio, un proceso endotérmico, ¿qué va a hacer? Va a absorber energía de los alrededores para el sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a enfriar los alrededores. Al enfriar los alrededores, quiere decir de que va a bajar el movimiento, por lo cual va a haber menor entropía. Esto es lo que queremos decir con todo este párrafo que tenemos acá. Entonces, fíjense pues, delta S alrededores es proporcional a menos delta H sistema. ¿Ok? Entonces, acá tenemos una ilustración en la cual podemos ver que tenemos un sistema cerrado, ¿se dan cuenta? No hay intercambio de adentro para afuera. Entonces, en un sistema de A ver, leamos, Jairo, por favor. Un proceso exotérmico transfiere calor del sistema a los alrededores y produce un incremento en la entropía de los alrededores. Entonces, al generar calor en un proceso exotérmico, va a calentar los alrededores, por lo cual va a causar que haya mayor movimiento cinético en los alrededores, lo que va a provocar un aumento en la entropía. Bueno, ahora, ¿qué pasa en el proceso B? A ver, léame, Mario Alberto, por favor. Un proceso endotérmico absorbe el calor de los alrededores y por tanto disminuye la entropía de los alrededores. Entonces, al absorber calor de los alrededores, lo que va a hacer es de que va a enfriar los alrededores y va a calentar el sistema. Al enfriar lo que es los alrededores, va a disminuir la entropía porque disminuiría el movimiento. ¿No se quedó claro eso, jóvenes? Bueno, a ver, léame por favor, Marlon, por favor.
Marlon. Bueno, a ver, Mylan. Rocío. ¿No me escuchan, jóvenes? A ver. Bueno, no oigo, fíjense, jóvenes. A ver. No oigo nada yo. A ver, Marlon, abra su micrófono, a ver si puedo oírlo. Bueno, a ver, Don Eli. No oigo nada. A ver, Don Eli, hable. Don Eli. Bueno, entonces a partir de la relación inversa entre delta S alrededores y la temperatura T en Kelvin, es decir, cuanto mayor sea la temperatura, menor será delta S alrededores y viceversa. Volvemos a escribir la relación anterior como. Entonces ahora tenemos que delta S alrededores va a ser igual a menos delta entalpía del sistema partido T, temperatura en grados Kelvin. Bueno, a ver, ¿alguien puede hablar, jóvenes? A ver. Dresner, Jairo, Mario, Marlon, hablen alguien, jóvenes, porque no le oigo nada a nadie. Bueno, sigamos pues. Ahora aplicamos el procedimiento para el cálculo de delta S sistema y delta S alrededores. A la síntesis del amoníaco y se observa si la reacción es espontánea a 25 grados. Entonces tenemos el N2 gaseoso más 3 moles de hidrógeno me va a dar 2 moles de NH3 gaseoso. Ahora el delta H, reacción es menos 92.6 kilojoules. Entonces, bueno, de todos modos queda grabado, jóvenes. Quiere decir que la reacción es exotérmica, por lo cual es espontánea. A ver, Don Eli, léame por favor, a ver si puede leer. Joules. Repítame otra vez desde el principio. Repítame otra vez desde el principio, Don Eli, por ¿Qué favor. sería ahí? Kilo, mol. Repítame al principio otra vez. Kilos por mol. Y al sustituir delta H sistemas queda menos 92.6 kilojoules partido mol. En la ecuación obtenemos. Entonces, ahora tenemos que S alrededores va a ser, se dan cuenta, delta H menos delta H. En este caso es menos 92.6 multiplicado por menos. Lo vamos a multiplicar por 1000 porque lo que debemos de poner es en joules. Y lo vamos a dividir en la temperatura que es de 25 grados. Sería 298 Kelvin y me sale 311 joules partido kilogramo mol. A ver, ¿le sale eso, jóvenes, o no? ¿Le sale eso, jóvenes? Sí. Ok. 200, pues a mí no me salió eso. Me salió 200. 92.6 por 1000. A ver, ¿a alguien más le salió eso? No, es que aquí está. Claro. Sí, sale eso. Bueno, sale 311 aproximado. Bueno, entonces ahora sigamos. Bueno, entonces, en este caso, el cambio en entropía del universo es. Entonces tenemos el delta H sistema, tenemos el delta H alrededores
Se dan cuenta que el sistema es menos 99 joules partido kilogramo mol, más lo que calculamos 311, me sale 112 joules partido kilogramo mol. Entonces, Brenner, ¿es o no es espontáneo? Sí, es espontáneo. Ok, porque acuérdense ustedes que eso no se deben de confundir. La entropía entre cuando es positiva es espontánea, pero cuando es negativa es no espontánea, o sea que es al contrario de la entropía. Bueno, a ver, léame Jairo, a ver si le escucho. ¿Me escucha? Sí. Bueno, debido a que delta de ese universo es positiva, predecimos que la reacción es espontánea a 25 grados centígrados. Es importante recordar que el hecho de que una reacción sea espontánea no significa que ocurrirá a una rapidez observable. La síntesis del amoníaco es, de hecho, muy lenta a temperatura ambiente. La termodinámica indica si una reacción ocurrirá de manera espontánea en ciertas condiciones, pero no indica qué tan rápido se llevará a cabo. Ok, lo que le puede decir algo a usted es la cantidad que tenga. Se da cuenta que 112 tampoco no es un número muy alto. Entre más alto sea el valor de esto, pues va a ser más rápido, ¿verdad? Pero acá, con ese valor que sea positivo, no dice, como dice ahí, no dice qué velocidad va a tener. Bueno, vamos con la tercera ley de la termodinámica y entropía absoluta. Bueno, vamos a ver cómo están con la firma, jóvenes. A ver, tengo 1, 2, 3. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 8 jóvenes. Bueno, ¿y cuántos hay acá? 9 supuestamente. No ha firmado alguno. ¿Se acuerdan que van 13 minutos? Bueno, vamos a ver la tercera ley de la termodinámica, que tiene que ver con la entropía absoluta. O sea que la tercera ley de la termodinámica es una parte de la segunda, ¿verdad? Solo que aquí vamos a trabajar con la entropía absoluta. El problema de lo que habíamos visto anteriormente es de que no podemos calcular el delta entropía de la reacción directamente, no, que lo tenemos que utilizar comparándolo con el delta H. En la tercera ley de la termodinámica, si nosotros tenemos la entropía absoluta, que es al cero absoluto, entonces sí podríamos trabajar con los datos directos, no comparados con la entalpía. Bueno, a ver, léame Mario Alberto, por favor. Por último, conviene hacer una breve mención de la tercera ley de la termodinámica, que está relacionado con la determinación de los valores de la entropía. Hasta ahora hemos relacionado la entropía con los microestados. Cuanto mayor sea el número de microestados en un sistema, mayor será la entropía del mismo. Entonces, ¿se acuerdan de que nosotros utilizábamos la entalpía debido a que es muy difícil calcular el número de microestados, ¿verdad? Entonces, por eso utilizábamos la entropía de una forma para calcular la entalpía. Bueno, a ver, léame Marlon, por favor. Considere una sustancia cristalina perfecta en el cero absoluto. En estas condiciones, los movimientos moleculares son mínimos y el número de microestados W es 1. Solo hay una forma de distribuir los átomos o moléculas para formar un cristal perfecto. Con base en la ecuación escribimos. O sea que cuando la entalpía va a ser cero, únicamente en el cero absoluto, o sea, en el 0 Kelvin. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? O sea, me queda que la entropía es igual a K logaritmo de W. En este caso, como W va a ser igual a 1, entonces me queda que S va a ser igual a 0. ¿Ok? Bueno, a ver, léame Mailan, por favor. De acuerdo con la tercera ley de la termodinámica,
La entropía de una sustancia cristalina perfecta es cero a la temperatura de cero absoluto. A medida que la temperatura aumenta, la libertad de movimiento se incrementa y con él el número de microestados. Así, la entropía de cualquier sustancia a temperatura superior a cero absoluto es mayor que cero. Ok, o sea que únicamente nosotros vamos a tener que la entalpía es igual a cero cuando la sustancia tenga el cero absoluto. Cuando aumenta la temperatura del cero absoluto, comienza a tener ya un valor la entropía. Bueno, a ver, léame Rocío, por favor. Observe también que si el cristal es impuro o tiene defectos, su entropía es mayor que cero, incluso a 0 Kelvin, debido a que no está perfectamente ordenado y el número de microestados tendría que ser mayor que 1. O sea que también tenemos que tener cuidado que el elemento o el compuesto que estemos poniendo a 0 grados debe estar puro, porque si no está puro no nos va a dar el cero absoluto, ¿ya? Nos va a dar un poco mayor el valor debido a las impurezas. Bueno, a ver, léame Ronald, por favor. A ver, Rosemary. El punto importante acerca de la tercera ley de la termodinámica es que permite determinar la entropía absoluta de las sustancias. Ok, pero tenemos que llegar al cero absoluto, que es un valor bastante bajo, ¿verdad?, de temperatura. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Don Eli. A partir del conocimiento de que la entropía de una sustancia cristalina pura es cero en el cero absoluto, es posible medir el incremento de entropía de una sustancia cuando se calienta de 0 Kelvin hasta, por ejemplo, 298 Kelvin. El cambio de entropía delta S está dado por... Entonces ahí tenemos que tener las condiciones iniciales y las condiciones finales. Entonces el delta S va a ser igual a S final menos S inicial, ¿ya? Sabemos que el S inicial es 0, por lo cual el delta S va a ser únicamente igual al S final. A ver, léame Dresner, por favor. Debido a que S sub I es 0, entonces la entropía de la sustancia a 298 Kelvin está dada por delta S o S sub F, que se denomina entropía absoluta porque este es el valor verdadero y no un valor derivado utilizando alguna referencia arbitraria, como en el caso de la entalpía estándar de formación. ¿Se dan cuenta? O sea, el anterior método que vimos para calcular la entropía es un método indirecto. En cambio, si utilizamos nosotros el cero absoluto, pues tendríamos una medición directa, no necesitamos de comparar con nadie. Bueno, entonces vamos a ver lo aprendido en la presentación. A ver, léame por favor Jairo. Las 3 leyes de la termodinámica. A ver, léame Mario Alberto. Procesos espontáneos. A ver, Marlon. Entropía. Mailan. Microestados y entropía. A ver, Rocío. Cambios en la entropía. A ver, Rosemary. Entropía estándar. Ok. A ver, Don Eli. Segunda ley de la entropía. Termodinámica, perdón, de la termodinámica. Usando cables. A ver, Dresner. Cambios de entropía en el sistema. Ok. A ver, Jairo. Cambios de entropía en los alrededores. Mario Alberto. Tercera ley de la termodinámica y entropía absoluta. Ok. Bueno, entonces, eso sería la unidad 5 parte 3. Ya solo nos queda una unidad, jóvenes.
Y aquí lo que vamos a ver es la energía libre de Gibbs, que es la última parte de lo que es. Miren, la energía libre de Gibbs es súper importante, porque acá la energía libre de Gibbs nos va a decir si el proceso es si va a ser espontáneo o no espontáneo, basado en los cálculos de entalpía y entropía. O sea que la energía libre de Gibbs es un dato más complejo, es un dato más seguro para saber si una reacción va a ser espontáneo o no espontáneo. O sea, aquí me está juntando la primera y la segunda ley de la termodinámica, ojo, que esa es la que más nos interesa a nosotros para determinar si una reacción se da o no se da. Bueno, entonces vamos a ver la energía libre de Gibbs y el equilibrio. Vamos a ver los objetivos. Bueno, que el estudiante, a ver, léame por favor, Marlo. Número 1. Conozca qué es la energía libre de Gibbs. Ok. A ver, Maylan. 2. Conozca los cambios que sufre la energía libre de Gibbs. Ok. A ver, Rosemary. Conozca la relación entre la temperatura de las reacciones químicas. A ver, Donelli. Conozca las transiciones de fases entre sistemas. Ok. A ver, Dresner. Conozca la relación entre la energía libre de Gibbs y equilibrio. Ok. A ver, Mario, Alberto. Conozca la relación de la termodinámica y los sistemas vivos. Entonces, que sería el principio que les va a servir para lo que es bioquímica. Pues entonces vamos a ver ahorita la energía libre de Gibbs. Bueno, a ver, léame por favor, Maylan. La segunda ley de la termodinámica indica que una reacción espontánea hace que la entropía del universo se incremente. Es decir, delta S unit es mayor a 0. Para determinar el signo de delta S unit, cuando ocurre una reacción, es necesario calcular tanto delta S system como delta S average. Sin embargo, por lo general solo nos interesa lo que ocurre en un sistema en particular. Por esta razón es deseable tener otra función termodinámica que ayuda a determinar si una reacción ocurrirá espontáneamente si solo se considera al mismo sistema mismo. Ok, o sea que vamos a analizar desde el punto de vista del sistema, no de los alrededores. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Rocío. Para un proceso espontáneo se tiene. Entonces, sabemos que delta S universo va a ser igual a delta S sistema más delta S alrededores y debe salir mayor que 0. Ok, ese sería un proceso espontáneo. Entonces, al sustituir menos delta H sistema partido temperatura por delta S alrededores, entonces ya nos queda la ecuación. S universo me va a quedar S sistema menos H sistema partido T mayor que 0. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta ustedes que ya tengo la ecuación ya más simplificada, ¿verdad? Y aquí ya relacioné, en este caso, también la entalpía, no solo la entropía. ¿Ok? Entonces esta ecuación es muchísimo más completa que la que vimos solamente de la entropía. Bueno, a ver, léame Rosemary, por favor. Al multiplicar ambos lados de la ecuación por t se obtiene. Entonces vamos a eliminar t. Entonces tenemos t delta S universo va a ser igual a menos delta H sistema
más delta más T delta S sistema mayor que 0. Se dan cuenta que aquí ya tengo entalpía y tengo entropía. Porque la combinación de los dos parámetros van a darnos realmente si la ecuación, si la reacción es espontánea o no. Bueno, a ver, léame por favor, don Eli. Ahora disponemos de un criterio para una reacción espontánea que se expresa solo en términos de las propiedades del sistema, delta H sistema y delta S sistema, y ya no necesitamos considerar los alrededores. Para simplificar, cambiamos la ecuación anterior multiplicándola por -1 y el signo mayor que se reemplaza por menor que. Ok, entonces se dan cuenta de lo que vamos a cambiar. Entonces ahora me queda, como lo multipliqué por -1, me queda menos T delta universo. Esta delta H sistema me queda positivo y el T delta S universo me queda negativo y el símbolo se cambia. Se dan cuenta que sería menor que 0. Bueno, a ver, léame por favor. ¿Dónde me quedé? Ah, ya sé. Dresner. Esta ecuación establece que para un proceso que se lleva a cabo a presión constante y temperatura T, si los cambios en la entalpía y la entropía del sistema son tales que delta H cis menos temperatura delta H cis es menor que 0, el proceso debe ser espontáneo. Ok, entonces se dan cuenta que esto queda como habíamos visto en la entalpía. Y si fuera mayor, pues va a quedar no espontáneo, ¿ya? Bueno, a ver, léame Jairo, por favor. Al fin de determinar la espontaneidad de una reacción de una manera más directa, se utiliza otra función termodinámica denominada energía libre de Gibbs, o simplemente energía libre. Entonces vamos a utilizar esta energía libre de Gibbs o energía libre. Va a ser G, que sería la energía libre de Gibbs, es igual a H menos T S. Ok, ya sabemos que H es la entalpía, S es la entropía y T es la temperatura en grados Kelvin. Acá tenemos a Willard Gibbs, ¿verdad? Que es un químico, un físico-químico estadounidense. Aquí tienen la bibliografía. A ver, léame por favor, Marlon. Joshua Willard Gibbs, 1839-1903, físico estadounidense, uno de los fundadores de la termodinámica. Gibbs fue un individuo modesto y reservado que pasó casi toda su vida profesional en la Universidad de Yale, como publicó la mayoría de sus estudios en revistas poco conocidas. Gibbs nunca obtuvo el reconocimiento del que gozó su contemporáneo y admirador James Axworth. Incluso en la actualidad, muy poca gente fuera del campo de la química y física tiene noción de quién fue Gibbs. Entonces se dan cuenta ustedes que en este caso pues los conceptos que nos dio Gibbs fue una ecuación que integra los parámetros termodinámicos para predecir si la reacción va a ser espontánea y no espontánea, ¿no? O sea, prácticamente él unió la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, y va a predecir si la reacción se va a dar o no se va a dar en forma espontánea. Bueno, a ver, léame Mylan, por favor. Todas las cantidades de la ecuación anterior son propiedades del sistema. Y T es su temperatura. Note que G tiene unidades de energía. Tanto H como TS tienen unidades de energía. Igual que H y S, G es una función de estado. O sea que G también es función de estado, por lo cual solo va a depender de las condiciones iniciales y finales. En el caso de las reacciones ya sabemos,
delta G va a ser igual a delta G productos menos delta G reactivos. Bueno, a ver, léame por favor, Rosy. El cambio de energía libre delta G de un sistema para un proceso a temperatura constante es. Entonces tenemos que delta G va a ser igual a delta H menos T delta S. Se dan cuenta que eso es lo mismo, la misma ecuación que teníamos anteriormente. Bueno, a ver, léame por favor, Rosemary. Entonces, la energía libre es la energía disponible para realizar trabajo. Así, si en una reacción particular se libera energía útil, es decir, si su delta G es negativo, este hecho por sí solo garantiza que la reacción es espontánea, sin importar lo que ocurre en el resto del universo. ¿Ok? O sea que, ¿qué quiere decir al final, joven? Cuando nosotros generamos productos más estables, siempre la reacción va a ser espontánea, porque a nivel del universo siempre se va a generar los productos más estables. ¿Por qué? Porque se libera energía, ¿ya? Eso así de simple. Bueno, a ver, léame por favor, Don Eli. Observe que lo que se ha hecho es solo organizar la expresión para el cambio de entropía del universo e igualar el cambio de energía libre del sistema, delta G, con menos T delta S universo, por lo que la atención se centra en los cambios en el sistema. Ahora es posible resumir las condiciones para la espontaneidad y el equilibrio de temperatura y presión constantes en términos de delta G como sigue. Entonces, tenemos esto que es importantísimo. Si delta G, bueno, leamos pues mejor. A ver, léame Dresner, por favor. Delta G es menor que cero, la reacción es espontánea en la dirección en la que se ha escrito la ecuación química. Delta G mayor que cero, la reacción no es espontánea. La reacción es espontánea en la dirección opuesta. Delta G es igual a cero, el sistema está en equilibrio, no hay un cambio neto. Ok, entonces miren pues jóvenes, esto es bien importante que lo entiendan, jóvenes, es que son fundamentos de termodinámica, ¿va? Y eso va a tener que ver con lo que es qué reacción se está favoreciendo. Entonces, si delta G es menor que cero, entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes tienen reactivos y tienen productos, ¿verdad? Entonces, la reacción es, normalmente va a ser en dos direcciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, en este caso, que la reacción que se está favoreciendo es la reacción directa. Acuérdense ustedes que la reacción directa es la que me da productos. Bueno, ahora si delta G es mayor que cero, entonces ahora la reacción que se está favoreciendo es la inversa. Y la reacción inversa, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a regenerar los productos. O sea, esta es espontánea y esta es no espontánea. ¿Ok? Y entonces a nosotros lo que nos interesa normalmente es de que la reacción sea espontánea para que fácilmente me den los productos, pues, que es lo que quiero. Ahora, si yo no puedo obtener esto, tengo una opción inversa, entonces yo lo que tengo que echar es energía para poder realizar la reacción directa. En cambio acá me está dando energía el sistema. Y cuando delta G es igual a 0, entonces ¿qué quiere decir? Que el sistema está en equilibrio. ¿Ya?
tanto tienen la misma velocidad para generar productos y para regenerar los reactivos. Entonces eso es lo que quiere decir en términos generales esto. Y eso es fundamental, ¿verdad? Para poder entender todo el proceso termodinámico. O sea que normalmente, ¿qué vamos a querer nosotros? La primera, ¿verdad? Que no sea el delta G menor que 0 y que la reacción se dé más de la generación de productos, ¿verdad? Pero no todas las reacciones son iguales, ¿verdad? En el primer caso es espontánea, por lo cual no voy a tener que meterle nada de calor ni nada, no, que la reacción se va a dar espontánea. En cambio, en el segundo caso, donde delta G es mayor que 0, la reacción que se está favoreciendo es la reacción indirecta o inversa. Por lo cual, para que yo pueda generar los productos, debo agregar energía al sistema para que me genere productos. Y en el último caso, cuando delta G es igual a 0, significa de que la reacción está en equilibrio. O sea, la velocidad de formación de productos, o sea, la reacción directa, va a ser igual a la velocidad de regeneración de los reactivos, la reacción inversa, porque está en equilibrio. No sé si hay alguna duda, jóvenes. ¿Hay alguna duda? Y ya sabemos que la energía libre de Gibbs me va a estar relacionando tanto la entalpía como la entropía. Bueno, vamos a ver los cambios de energía libre de Gibbs. Bueno, a ver, léame por favor, Mario Alberto. La energía libre estándar de reacción, delta G estándar de reacción, es el cambio de energía libre en una reacción cuando se lleva a cabo en condiciones estándar, cuando los reactivos en su estado estándar se convierten en productos en su estado estándar. O sea que estamos trabajando en condiciones estándar. ¿Cuáles son las condiciones estándar? Si es gas, presión 1 atmósfera. Si es líquido, líquido puro. Si es sólido, sólido puro. Elementos delta G estándar de formación igual a 0. O sea que son los elementos más comunes, o los elementos que se forman más en los diferentes átomos. Disolución, concentración 1 molar. Esas son las condiciones estándar. Y todo a 25 grados centígrados. A ver, léame, Mardo. Para calcular delta G estándar de reacción, comenzamos con la siguiente ecuación. Entonces, nosotros tenemos la ecuación estándar, ¿verdad? Que es A minúscula por A mayúscula más B minúscula por B mayúscula, que nos da C minúscula por C mayúscula más D minúscula por D. Esa es la ecuación general que siempre debemos utilizar. Bueno, entonces ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues, como lo hemos hecho siempre. A ver, léame. Maylan, por favor. El cambio de energía libre estándar para esta reacción está dada por... Entonces, ahora tengo que el delta G estándar de reacción va a ser igual al coeficiente estequiométrico C minúscula por delta G estándar de formación de C más D minúscula, el coeficiente de estequiométrico por delta G estándar de formación D, menos el coeficiente estándar A minúscula por delta G estándar de formación de A más B por delta G estándar de formación de B. O sea, vamos a ver que sería productos menos reactivos. Como hemos hecho el cálculo de delta H y como hemos hecho el cálculo de delta S, igual. Entonces ahora podemos nosotros generalizar que el delta G estándar de reacción va a ser a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por la sumatoria de delta G estándar de formación de los productos menos la sumatoria de coeficiente estequiométrico por la sumatoria de delta G estándar de formación de reactivos. Así vamos a calcular el delta G estándar de reacción.
Bueno, a ver, léame por favor, Rocío. Donde n y n son los coeficientes estequiométricos. El término delta G estándar sub F es la energía libre estándar de formación de un compuesto, es decir, es el cambio de energía libre que se presenta cuando se sintetiza un mol de compuesto a partir de sus elementos en su estado estándar. Para la combustión del grafito, Entonces vamos a ver ahora que el grafito lo quemamos agregando oxígeno y nos va a dar monóxido de carbono. Entonces, el cambio de energía libre estándar es, pues en este caso, se dan cuenta que sería, en el caso de esta reacción, sería delta G estándar de formación del CO2 menos la sumatoria de delta G estándar de formación del grafito más el delta G de formación estándar del oxígeno. Acá, como todos los coeficientes son 1, ¿verdad? No ponemos ningún coeficiente, ¿verdad? Porque la ecuación ya está balanceada. Otra cosa importante, jóvenes, que tenemos que revisar de que la reacción esté balanceada para poder hacer un buen cálculo de delta G. Bueno, a ver, léame por favor, Rosemary. Como en el caso de la entropía estándar de formación, discutimos con cero en el estándar de formación de cualquier elemento, en su forma alotrópica estable a un atm y 25 grados centígrados. Así. Entonces nosotros sabemos que la forma alotrópica o más estable del carbono es el grafito y del oxígeno es el oxígeno diatómico, o sea que estos dos valores nos van a salir cero. El único valor que va a contar va a ser el CO2, ¿ya? Entonces sabemos que el delta G estándar de formación del grafito es igual a 0 y delta G estándar de formación del oxígeno es igual a 0. A ver, léame por favor, Donelli. Por tanto, en este caso, el cambio de energía libre estándar para la reacción es igual numéricamente a la energía libre estándar de formación del CO2. ¿Ok? Entonces sabemos que el delta G estándar de la reacción va a ser igual al delta G estándar CO2. Vamos a ver un ejemplo y ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Entonces, a ver, léame por favor, Dresner. Ejemplo, calcule los cambios de energía libre estándar para las siguientes reacciones a 25 grados centígrados. Pues por supuesto los valores estos yo se los voy a poner, ¿verdad? Porque normalmente los tenemos que consultar en lo que es tablas de datos. Bueno, entonces miremos. Entonces tenemos la primera reacción que sería 1 mol de metano más 2 moles de oxígeno gaseoso, que nos van a dar 2 moles de CO2 gaseoso más 2 moles de agua líquida. La segunda reacción sería 2 moles de óxido de manganeso sólido, que nos van a dar 2 moles de manganeso sólido más 1 mol de oxígeno gaseoso. Entonces vamos a escribir. Entonces la primera reacción sería el delta G de formación de reacción es igual al delta G estándar de formación del CO2 más 2 moles de delta G de formación del agua menos delta G de formación del metano más 2 veces la delta G de formación del oxígeno. Ya sabemos que en este caso el oxígeno sería su forma alotrópica, por lo cual va a ser 0. Entonces todos los demás iban a tener valores. Entonces vamos a sustituir los valores del apéndice 3 de Chang, que es lo que tenemos que buscar, y los datos que yo les doy. Entonces acá sería menos 39.4 kilojoules mol más 2 menos 237.2 kilojoules mol. Este sería el CO2, este sería el agua. Luego en este caso tenemos 50.8, ¿verdad? Que sería el metano,
y el oxígeno sería 0, por lo cual al multiplicarlo por 2 nos queda 0. A ver, hagan el cálculo a ver si les queda 818 kilojoules mol. ¿Les queda eso, jóvenes, o no? Hay que tener cuidado que tienen menos, o sea que este va a tener que quedar mal, ¿no? O sea que se va a restar de esta suma. ¿Ok? Entonces, si les quedó eso, jóvenes, a ver, ya me dijo uno que sí. Sí. Bueno, a ver, Jairo, entonces, ¿es exotérmica, es espontánea o no espontánea según el valor? Sí, es espontánea. ¿Está de acuerdo, Mario, con que dice Jairo que es espontánea? Mario, Alberto. Pues yo tengo una duda con eso, pero... Bueno, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Así de sencillo. No. ¿Cómo debería salir el valor para que fuera espontáneo? Ahí está puesto en la pizarra, jóvenes. A ver, Mario, positivo. Bueno, ¿y cómo está ahí? Negativo. O sea, que quiere decir de que no es espontánea, Jairo. Entonces lo acabamos de ver y ya no le atina a usted. Bueno, entonces va a ser una reacción no espontánea. Bueno, vamos a ver la ecuación B. Entonces tenemos la ecuación. Entonces el delta G de reacción sería productos 2 moles de delta G estándar de magnesio. Sabemos que el magnesio sólido es la forma alotrópica del magnesio, por lo cual eso le va a salir 0. Luego de esto sería delta G estándar del oxígeno, también les va a salir 0. Y ahora entonces solo el único dato que van a tener sería el óxido de manganeso. Sería menos 2 por delta G estándar de manganeso. Buscamos en las tablas y obtenemos el resultado. Se dan cuenta que el magnesio, como es el estado alotrópico más estable, 0. El oxígeno diatómico también, esto nos queda 0. Luego sería menos 2 y el delta G estándar del magnesio es menos 596.6 kilojoules. Entonces, menos por menos, y eso es lo importante que deben ustedes hacer con los símbolos. Entonces, a ver, Marlon, ¿cómo quedó esta reacción? ¿Espontánea o no espontánea? Como es mayor a 0 sería no espontáneo. Ay, Dios, Marlon, igual que... Pero en la pizarra sí está. ¿Qué? No, delta G. Ah, tiene razón usted. Entonces lo que dijo Jairo estaba bien, porque dice delta G menor que 0, directa. Delta G mayor que 0, no espontánea. Entonces sí tenía razón Jairo, disculpe. Igual Mario no tendría que haber sido. O sea, menor que 0, o sea que esto, ¿cómo salió? Salió como la entalpía, ¿verdad, chicos? O sea que la primera es no espontánea y la segunda es... Pero la primera es espontánea y la segunda es no espontánea. Tiene razón, Marlon. Bueno, entonces, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Y vamos a ver el día de mañana la aplicación. Entonces, que tengan una feliz tarde, una feliz noche, buen provecho. Y nos vemos el día de mañana, chicos. Se cuidan. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Se cuidan, chicos.